La crisis económica del 2020 estaba absolutamente anunciada. El virus no la creó, el virus simplemente aceleró la crisis que ya todos sabíamos que iba a ocurrir. Las crisis no necesariamente son malas en el gran esquema de las cosas, es un fenómeno natural de cómo funciona nuestra economía. Cuando múltiples inversionistas le ponen dinero a las cosas incorrectas, las crisis lo que hacen es que generan correcciones. Muchas veces inversionistas ponen dinero en modelos de negocio que no son realmente sostenibles y esto eventualmente hace que el modelo de negocio siga levantando dinero y levantando dinero y levantando dinero sin ver en algún momento un retorno. Lo que es la crisis es el momento donde todos estos modelos de negocio implotan y empiezan a generar lo opuesto, empiezan a generar quiebras, empiezan a generar recesiones y de repente se corrige el mercado. Es natural. Lo que no es natural es que se haya combinado con una pelea del petróleo y con un virus que nos puede matar a muchos de nosotros, lo que genera que esta economía en recesión a la que vamos a empezar a vivir en el 2020 sea un poco más ruda y cruel de lo normal. La economía la mueve el gasto. La forma en la que nosotros movemos la economía es usando el dinero que tenemos. Cuando nosotros no usamos el dinero, la economía entra en recesión y cuando lo usamos, la economía está en movimiento. Que nosotros compremos cosas, invirtamos, gastemos, es lo que hace que la economía crezca. Por lo mismo, la economía la para el miedo. Cuando nosotros tenemos terror de que las cosas van a salir mal y por eso la gente dice que la economía la controla los sentimientos de los humanos. Esto es real y no es controlable ni predecible. Si en este momento tenemos miedo del coronavirus, vamos a gastar más en cosas que antes no gastábamos, como por alguna razón estúpida, papel higiénico, y vamos a gastar menos en cosas que nos generan terror, como por ejemplo ir a conciertos, excepto México, no sé por qué. O, por ejemplo, estar en restaurantes concurridos o salir al cine o cosas por el estilo. Los economistas tienen un nombre para los fenómenos económicos cuando la recesión la combina algo completamente inesperado que no había forma de predecir. Lo llaman un cisne negro o un Black Swan. Estos Black Swan events o eventos de cisne negro son cosas que uno no sabe, porque ese es el verdadero problema de la inversión. Los inversionistas no saben lo que no saben. Yo menciono mucho esto durante Platzi Live y suena tonto, pero es real. Nadie sabía que venía un coronavirus. No hay forma de predecir algo por el estilo. Sí, hay una serie de personas influenciables y con pensamiento poco crítico
que van a decir cosas como, ay, ese virus es de laboratorio porque es una guerra biológica que nos va a matar a todos. ¿Usted cree que eso es natural? ¿Eso qué va a ser natural? Yo lo leí en un grupo de Facebook. La falta de pensamiento crítico es un problema y las personas que tienen esta falta de pensamiento crítico son precisamente las personas que van a ser más afectadas por las crisis económicas. La crisis económica no viene sola. Ustedes ya vieron, por ejemplo, cómo el precio del dólar se disparó. Este es el comportamiento del dólar con el peso mexicano en los últimos 2 años y la forma en la que se disparó es impresionante. Lo mismo el dólar versus el peso colombiano, otro disparo que no se había visto en la historia. El dólar versus el sol peruano, no tan fuerte como otros países, pero igualmente fuerte. Hasta el euro ha tenido bajones y subidas, porque al final del día lo que la economía la mueve es la estabilidad percibida de los mercados. Y el cambio entre el dólar y otras monedas es un símbolo de estabilidad. Estamos en el punto hasta que el Bitcoin, el que históricamente siempre ha tenido volatilidad, cayó. Muchos decían, cuando caiga la economía, sube Bitcoin. No, cuando caiga la economía nos vamos todos para el hueco, Bitcoin incluido. Bitcoin no fue especial. El petróleo es algo nuevo. Estos son los precios del petróleo desde 1980. Lo que la economía la mueve hasta el día de hoy. Como verán, en los últimos años, particularmente después del 11 de septiembre, subió de una manera exagerada el precio del petróleo, pero ahora empezó a volver a caer a números que no veíamos desde los históricamente 90s. Siempre ha tenido volatilidad. Cayó. Muy importante. Muchos decían cuando caiga la economía sube Bitcoin. No, cuando caiga la economía nos vamos todos para poder balancear sus Bitcoin incluido. Internas. Bitcoin no fue especial. Que dependen 100% del petróleo como el petróleo es algo nuevo. Estos son los precios del muy fuerte, más de 2 cifras, como Colombia o México. Hay que tener esto muy en mente, porque también esto incluye problemas de orden público e incluso el potencial de guerras en otras regiones aún más vulnerables, como por ejemplo el Medio Oriente o Rusia. Hay un índice creado en Chicago que se llama el VIX, o el Volatility Index. Lo que hace es medir la volatilidad que potencialmente existe entre diferentes acciones, las acciones de las empresas transadas en los mercados públicos, en particular un índice de mercado público que se llama el Standard & Poor's 500 o el Standard y Pobre 500, que mide a 500 empresas a partir de su movimiento. Lo que mide este índice de volatilidad es muy sencillo. ¿Qué tanto estrés tienen los inversionistas y qué tan terribles son las cosas que vienen a continuación? Ese número normalmente no es muy alto. Mírenlo aquí en los últimos años. Aquí, este es básicamente el último año, los últimos 12 meses, iba como moviéndose y de repente, ¡pum!, una subida hasta 70 puntos. Para que tengamos perspectiva, la última crisis, que fue la crisis de la vivienda en el 2008 y el 2009, llegó hasta 80 puntos en el índice de volatilidad VIX. Estamos muy cerca a ese punto, a una velocidad mucho más alta de la que vimos antes. Es innegable que estamos viviendo una recesión económica y una crisis financiera más allá de lo que estamos viendo con el virus. Y esto puede durar mucho más que lo que va a durar los 14 meses de crisis en lo que logramos tener vacunas que podamos distribuir a todo el mundo y lograr la inmunidad de manada que se requiere para eliminar el coronavirus. Que por cierto, son 14 meses, esto no se puede acortar. No hay cantidades billonarias de dinero que se puedan usar. Aislamiento intercalado, en ocasiones vamos a estar on and off, esto es lo que hay. ¿Qué se hace? Primero que todo, crea un presupuesto hoy. Es impresionante las personas que no saben cuánto gastan. Siéntate y pon en un Excel cuánto cuesta tu renta, cuánto cuestan tus impuestos, cuánto cuesta tu comida, cuánto cuesta tu entretenimiento. Haz un presupuesto hoy y cotéjalo con tus ingresos. Si no sabes cómo, no te preocupes. Nosotros tenemos un curso de finanzas personales cuyas primeras 5 clases abrimos sin necesidad de que tengas una suscripción a Platzi para que puedas empezar a entender esto. Puedes verlo ya mismo en platzi.com/finanzas. Y luego, si te animas, ya si quieres invertir en una de las suscripciones de Platzi. Pero inicialmente, para crear un presupuesto, las primeras 5 clases te funcionan. Calcula tu patrimonio neto. Esto es todo el dinero que tú tienes. Y las personas tienden a fallar en calcular el patrimonio neto porque no saben que todo, absolutamente todo se puede vender. Tu patrimonio no es solamente lo que tú tienes en el banco. Esta camisa yo la puedo vender. La puedo vender por $2, por $5, no importa. La puedo vender. Este micrófono no lo puedo vender porque es de Platzi y eso sería enriquecimiento ilícito. Pero sí que puedo vender este reloj, este anillo. Sí, es mi anillo y probablemente me va a meter problemas en la casa si lo vendo, pero peores problemas es morirnos de hambre. Todo se puede vender, todo. El sofá, los muebles, el gato, todo se puede... No vendan el gato. Todo se puede vender, absolutamente todo se puede vender. Y es importante saber cuál es tu patrimonio neto porque en los peores momentos así sabes hasta dónde puedes llegar antes de terminar en la calle. Todas las deudas que tengas se pueden renegociar. Tienes una deuda de un crédito bancario, un crédito de automóvil, tarjetas de crédito.
puedes llamar y renegociar, decirles, oigan, no tengo plata, me despidieron de mi empresa, no me están pagando más, mi empresa está pasando por términos difíciles, no tengo ahorros, el coronavirus hizo que el nuevo restaurante que acabo de abrir no vaya a tener éxito desde ninguna perspectiva, necesito renegociar mis deudas. Todas las deudas se pueden renegociar y ustedes pueden ir muy lejos a esto. La gente le da vergüenza renegociar sus deudas. Eso es tonto. No lo hagas. Renegocia ya. Llama al banco. Cobra tus préstamos. ¿Le prestaste dinero a alguien? Ve y lo cobras, pero ya. Entre más tiempo pase sin cobrar, menor probabilidad de que te paguen. Porque tú no estás solo y nosotros no vivimos en islas. Todo el mundo está en la misma crisis. Entonces nadie te va a pagar. Presta atención a las medidas que va a generar el gobierno. Y yo sé. Vivimos en los países mal gobernados donde tenemos siempre opiniones negativas respecto a nuestros gobernantes. Y dependiendo del país en el que vivas, puede que estés extremadamente jodida o que tengas una gran oportunidad hacia el futuro. Porque algunos gobiernos están tomando medidas. Muy probablemente van a haber suspensión de ciertos impuestos, pero es posible que el gobierno también esté en problemas y necesite subir impuestos. Muy probablemente van a haber pensiones o subvenciones o incentivos para las personas que caigan en desempleo o para ciertas industrias, como la industria del turismo, como la industria de la gastronomía, como las industrias culturales. Entonces, préstale mucha atención a las medidas del gobierno y sácale provecho a esas subvenciones o a esos incentivos que los gobiernos crean en momentos de crisis para ti y para tu familia. También tienes que aceptar que es muy probable que tengas que empezar de cero. Si, por ejemplo, en estas épocas de coronavirus, tú estabas dedicándole mucho tiempo a la industria del turismo o a la industria de los viajes, hay que volver a arrancar de cero con otra carrera. Para eso es Platzi. Nosotros te ayudamos a entrar a la economía digital. Ten una teoría de para dónde va el mundo y ten otra carrera, otras 2 carreras. No puedes simplemente decir, no, pues no están contratando gente como yo, me tocó quedarme en la casa mirando al techo. No, absolutamente no. Es el año 2020, es el futuro. Tú puedes en 3 a 6 meses, dedicándote de una manera enfocada a aprender una carrera nueva, un negocio nuevo. Y quien no lo haga, pues se muere de hambre. Ahora hablemos de los emprendedores y de los empresarios, que son personas que van a estar también muy afectadas. Es completamente posible que tu modelo de negocio acabe de volverse absolutamente inválido, con el virus o sin el virus, simplemente por la crisis financiera. Lo primero que hay que hacer es cobrar. Eres un fundador de una startup y tiene un modelo de negocio que se basa en usuarios activos diarios o en usuarios activos mensuales o estás cubriendo los fees, básicamente no tienes un modelo de negocio rentable, se acabó ese cuento. Este es el año en el que te vuelves rentable o te vuelves empleado. No vas a poder tener una empresa si no cobras, si no tienes cash flow, flujo de dinero. Si vas a levantar inversión, levanta lo que puedas, todo lo que puedas de inversionistas, asumiendo que no se va a poder. Porque los inversionistas, sí, los inversionistas tienen unas obligaciones y un montón de dinero que tienen que poner a correr, no pueden simplemente guardárselo en el banco. Pero en épocas de crisis financiera, la gente entra en miedo y en vez de gastar, ahorra. Y eso incluye a los inversionistas. Así que ten cuidado y asume que no vas a poder levantar, pero es tu mejor esfuerzo. Planea 24 meses al 50% de ventas. Muy buenos días a todos, los saludamos como todos los días. Gracias por estar con nosotros en su programa Rosalba al aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en estos días tan de incertidumbre que existen en todo el mundo, porque no podemos minimizar nada, sino en todo el mundo está la incertidumbre, pues estamos nosotros transmitiendo lo que está sucediendo, lo más reciente, las declaraciones, todo lo que pasa. Amigos, como siempre, los saludamos y bueno, pues háganos sus comentarios, díganos qué les sucede, qué es lo sobresaliente que están viviendo en sus alrededores, en sus economías, que está mermando, porque bueno, muchos no están trabajando y pues no hay ingresos, entonces otros están haciéndolo gratis y el problema es que esto está muy fuerte a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, porque es un país que no, pues muchos de los habitantes tienen situaciones muy difíciles. Amigos, va a estar con nosotros enlazado bien vivo, por teléfono, por supuesto, al doctor Eleodoro Gil Corona. Él es un analista financiero y bueno, pues él trae cifras y queremos que sepan cómo están las cosas viéndolo fríamente con números.
Pero también, antes de todo, quiero saludar a mi amiga Erika, que aquí se me olvida, como la saludo al principio, pues ya saben. Iniciamos, de hecho, el video con una apertura sí, de así cómo es. renegociar las deudas, cómo manejar el complemento del paquete económico y la crisis que se está avecinando. Porque ahorita estamos resistiendo, llevamos apenas 3 semanas que ya son las conflictivas, que ya vemos negocios que están cerrados, ya vemos personas que también están descansando a su personal o que los están tornando como lo hacían en los 40, ¿no? Que llegaban y decían, tú sí trabajas hoy no. Entonces ya son situaciones muy pesadas. Ayer nos llevaban comentarios de las redes sociales que se estaba trabajando cierta incertidumbre por lo que era la presencia del blindaje de la policía. Vamos a ver una pequeña cápsula y regresamos con ustedes. Para el gobierno del Estado, el bienestar de las familias es lo más importante. Se mantiene un operativo en diferentes plazas y centros comerciales de la capital michoacana. El gobierno lo ha dicho de manera clara y contundente, va a actuar en contra de aquellos que en redes sociales están incitando a la población a robar o a cometer actos de rapiña. No caiga usted en todo ello porque la Policía Cibernética del gobierno estatal, en este caso la Fiscalía General del Estado de Michoacán, está siguiendo el rastro de quienes están llamando a cometer actos ilegales y va a actuar en contra de todos ellos. Hoy se montó un operativo discreto en diferentes plazas, centros comerciales y establecimientos aquí en la capital de Michoacán. Todo ello para evitar que esto pudiera ocurrir. Además hay presencia policial, elementos de la Guardia Nacional y civiles, por supuesto, que están actuando de manera anónima, es decir, de policías encubiertos que están vigilando los centros comerciales de la ciudad de Morelia. No caiga usted en provocaciones porque esta gente que está incitando a la violencia va a ir a dar a la cárcel. Son criminales, es gente nociva que en una época donde lamentablemente la gente tiene que resguardarse o estar atenta a los llamados de la autoridad, están incitando a la violencia. Esto nos hace daño, no caigamos en todo ello. Por el contrario, si usted conoce a alguna persona que pretende robar, esa gente hambreada, gente nociva, gente que no contribuye nada a la sociedad, denúncielo para que esto no nos siga dañando. Bueno, pues estamos viendo el video de la crestomatía de CB Televisión, que lo tomamos, acerca del blindaje que se dio en los centros comerciales, porque según comentaron algunas de las autoridades, que se manejó en redes sociales esta convocatoria de la gente para saquear precisamente pues estos centros comerciales con el pretexto de la situación que se está viviendo. Pero resulta, amigos, que muchas veces no son los saqueos por víveres, sino los saqueos se dan con otro tipo de cosas como pues aparatos electrónicos, las televisiones, las pantallas, todo este tipo de cosas. Entonces a veces no es justificable de ninguna manera ni lo de los víveres. O sea, sí hay familias que a veces viven al día, que no tienen que comer, pero de alguna manera así como para ir ya a saquear centros comerciales por una convocatoria que hagan mal uso los mismas cibernautas, yo creo que pues no está bien. ¿Tú qué opinas? No, pues de todo punto de vista empezamos con el caos, ¿no? Si lo están sembrando de esta manera, sí, creo que se deben de tomar las medidas adecuadas, se están efectuando. Sin embargo, sí creó un cierto espejismo de psicosis con la sociedad cuando empezaron a ver el blindaje de las patrullas. Comentaban que si ya los iban a citar en su casa, que si ya no iban a poder tener acceso a salir, a comprar sus víveres. No es esa la situación que nos manejaban por crestomatía de CBTV, al cual le agradecemos también la información que son oportunos también siempre ellos. Se está trabajando directamente lo que son este tipo de contingencias y nos comentaban que el blindaje está nada más para evitar lo que son estos saqueos en las tiendas. Vamos a pasar Buenos días, doctor. Ya vamos a entrar en un momentito, ¿eh? De los 2.036.431 puestos laborales en Michoacán, registrados hasta septiembre de 2019, el 69.5%, es decir, más de 1.416.000 trabajadores, están en la informalidad, dio a conocer el coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas, Eliodoro Gil Corona.
quien precisó que 7 de cada 10 trabajadores son informales y 3 corresponden a la ocupación formal. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en comparación con el 2018, se tuvo una ligera disminución, ya que en ese año se reportó una población ocupada de 1.990.571 plazas, de las cuales más del 70%, es decir, 1.397.000 trabajadores, estuvieron en la informalidad. Aseguró que la informalidad se da tanto en los empleos generados en la calle como en oficinas con vacantes que no tienen acceso a prestaciones económicas y sociales. De los 2.036.431 trabajadores ocupados en Michoacán, el 30.5 es formal y el 69.5 es informal. Si nos vamos al 2018, digamos estructuralmente, sustantivamente no hay cambios importantes, significativos. El economista detalló que la mayor participación de la ocupación informal está en los servicios, con el 47.7%, es decir, 676.202 trabajadores. Le sigue el comercio con el 20.2%, con alrededor de 286.126 trabajadores informales, y las ramas relacionadas con el turismo con el 8.9%, es decir, 125.306 plazas. Refirió que el tamaño del mercado en Morelia no contribuye para mejorar las estadísticas de trabajo en la entidad, ya que la participación de los trabajadores ocupados se incrementó de 308.527 en 2018 a 308.628 en 2019, mientras que la ocupación informal subió de 10 en 2018 a 10.1% en 2019, es decir, que pasó de 139.256 a 142.489 en el mismo periodo. Morelia, el municipio de Morelia, no es factor que contribuya al fortalecimiento del mercado laboral. Es más, si lo ponemos en términos históricos, en los últimos 15 años se ha debilitado la presencia de la ocupación formal e informal en el municipio de Morelia. De representar aproximadamente el 18%, hoy representa, en números redondos, el 15% al empleo estatal, a la ocupación estatal. Doctor, buenos días. Ya estamos al aire. Estamos con el doctor Eliodoro Gil Corona, doctor en economía. Gracias por tomar la llamada. Y bueno, pues usted ha sido un analista que trae las cifras, los datos fríos, y queremos que nos dé su opinión en relación de lo que está pasando, cómo se ve que colapsa la economía. Platíquenos su punto de vista. Bueno, en principio muy relacionado, Rosalba, con las medidas de contención que tomó el gobierno del estado de Michoacán, pues vale la pena profundizar un poquito para conocer la magnitud de los beneficios que anuncia el gobierno estatal, pues para dimensionar los posibles atenuantes en este conflicto, en esta complicación de la pandemia del coronavirus, que diríamos sería una primera aproximación, las primeras respuestas de contención que está a la mano del gobierno de Michoacán. Lo que sí hay que destacar en este programa es que los gobiernos locales, los gobiernos estatales fueron más expeditos en tomar acciones que están a su alcance para atenuar los daños económicos de esta pandemia. Evidentemente el gobierno federal fue más tibio, es más vacilante en tomar medidas puntuales, contundentes, generales para los sectores productivos de México. Entiendo que en el fondo hay una política pública tratando de evitar de que en este proceso, en esta fase de prácticamente de crisis económica,
pues de nueva cuenta los empresarios, los grupos de poder, beneficiarios de siempre, pues no se vean, digamos, favorecidos en esta coyuntura. Ese es lo que yo desprendo en el fondo de la política pública del gobierno federal. Michoacán, como bien lo sabemos, se suma a otras entidades federativas para responder desde su trinchera estas con medidas de contención. Lo hizo en su momento Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, el Estado de México, Sonora y la Ciudad de México, entre otras entidades federativas del país. Evidentemente, lo que no podemos dejar de precisar es que las acciones locales, las acciones estatales, se han hecho con ingresos propios, con las capacidades financieras locales, estatales. Y evidentemente sabemos que los estados tienen limitaciones a partir de la estructura fiscal que cuentan, y sobre todo en esta, digamos, condición o contexto de entidades ricas y entidades pobres. Y bueno, cada uno desde su trinchera tienen las posibilidades, repito, en función de sus condiciones financieras locales. Me parece que en principio uno de los aspectos que debemos confirmar, reconocer sobre todo, que el gobierno del estado tuvo, digamos, una acertada respuesta, aun cuando hay limitaciones presupuestarias, en decidir desde nuestro espacio michoacano, pues tratar de determinar paliativos que atenúen los efectos de esta pandemia. Y me parece en este sentido que pues sí, hay limitaciones y por lo tanto pues los montos no son los que pues deberíamos de disponer para una situación tan compleja como la que hoy enfrentamos. Voy a ser muy sintético solamente para dimensionar. Por ejemplo, en materia fiscal, el gobierno del estado plantea el subsidio al impuesto sobre la nómina por 3 meses, únicamente en giros como restaurantes, hoteles, balnearios, agencias de viaje y vinculadas a micro y pequeñas empresas. Es decir, una acción que beneficia de manera específica a ramas o giros vinculados al sector turístico de Michoacán. Sobre este impuesto, si nosotros precisamos, estamos hablando de que habría un beneficio a este sector específico de por el orden de 14 millones de pesos por el subsidio al impuesto sobre la nómina. Hay que subrayar que es un monto modesto para apoyar al sector. En el caso de el impuesto sobre el hospedaje, que también beneficia a moteles, posadas, mesones, hosterías, campamentos, villas, cabañas, bungalows, casas de huéspedes y haciendas, entre otros aspectos que contempla la ley de Hacienda estatal. Pues el beneficio es por 4 meses y significará un apoyo directo a costa del erario estatal de por el orden de 5 millones de pesos. En lo que se refiere a las multas y recargos vinculadas a los impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, enajenación de vehículos de motor usados y extracción de materiales materiales para personas físicas y morales de tamaño económico micro y pequeño, además de la condonación de estos conceptos en los derechos vinculados al trámite vehicular, específicamente por expedición de placas, holograma y renovación de concesiones de servicio público,
también por un lapso de 8 meses en este caso, a partir del mes de abril. El beneficio y por lo tanto el costo para el erario público rondará los 8 millones de pesos. Si nosotros, digamos, en esta materia vinculamos estamos hablando en su conjunto de beneficios fiscales por el orden de 27 millones de pesos, ya visto de conjunto. Entiendo que la parte más importante de este programa tiene que ver con la disposición financiera para otorgar créditos con un monto o fondo de financiamiento por 1,000 millones de pesos que evidentemente hay pendientes en esta materia, ¿no? Ahí está pendiente conocer precisiones relativas al esquema de instrumentación, como las relacionadas a las reglas de operación de apoyos directos, que queden plenamente con puntualidad, saber requisitos, sectores a los que se benefician, plazos y condiciones para el uso del financiamiento público por este monto. También entiendo, y me parece que vale la pena que se precise, es de que dicho monto sería parte de la deuda directa autorizada por el Congreso, el Gobierno del Estado, por el orden de los 4,090 millones de pesos, lo que evidentemente tendrá que haber modificaciones o cambios al conjunto de proyectos que fue aprobado por la legislatura estatal para que se justificara el empréstito al cual hacemos referencia. Si esta acción tendrá un costo directo, pero a mi juicio es un costo para los contribuyentes michoacanos. Una de las en suma, podríamos decir entonces que el apoyo por la parte fiscal suma los 27 millones de pesos y bueno, hay un fondo crediticio para empresas locales soportadas en deuda bancaria estatal. Vale la pena subrayar en un contexto de crisis económica de lenta recuperación. Es, yo diría, el recuento de lo que nos plantea el gobierno estatal en materia de estímulos y apoyos financieros para contener los daños del coronavirus en Michoacán, Rosalba. Hablando de los estímulos financieros, doctor, Erika Farías, doctor. Me gustaría comentar, ya dada la experiencia que usted maneja, ¿cuáles instrumentos financieros serían los adecuados para utilizarlos ahorita en esta contingencia? Porque también hay instrumentos financieros como las CETES, otros que se estaban utilizando como fondos de inversión guardados, pero ¿cuál nos recomienda que sean útiles para esta eventualidad? Yo creo que la parte de la disposición financiera que anunció el gobierno del estado no me parece un fondo, es un fondo importante, o sea, 1,000 millones que se derramaran y en las condiciones que se plantea. Acuérdense que el crédito, los créditos van desde por el orden de los 25, de los 6,000, si no mal recuerdo, 50,000 y 200 y hasta así 250,000 pesos, digamos sin intereses, con periodo de gracia, y evidentemente yo diría en condiciones financieramente adecuadas dadas las circunstancias. Lo que yo destaco ahí, a mí me parece un instrumento, aquí hay que conocer reglas de operación específicas, cómo se va a instrumentar, que no se han dado a conocer, para pues, tener un entendimiento claro de las precisiones de este fondeo, los hábitos específicos en términos de sectores productivos seguramente más afectados. No me parece ese instrumento malo, sí. Yo diría es un buen instrumento. A mí lo que me preocupa es que a final de cuentas va a ser un financiamiento a costa de
deuda que está en proceso de contratación. Esa es la consideración que yo hago. Y evidentemente el acceso que pueden tener los micro y pequeños empresarios en este momento es buena, sin dejar de puntualizar que es buena en términos del costo para ellos, mala en términos del contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una condición prácticamente en el preámbulo de una crisis una crisis económica que todavía no vislumbramos el fondo de esta todavía no se llega a fondo de esta situación económica emergente. Otra pregunta importante sería, doctor, ¿cómo evitar la fuga de la inversión extranjera, dado lo que es el acontecimiento que tenemos ahorita viviendo en el Estado, ya que muchas economías emergentes, pues su base de financiamiento eran las remesas, también ellos están viviendo la contingencia ya en modos extremos? ¿Qué orientación nos da al respecto? Bueno, en lo que sí podemos destacar es que Michoacán no se ha destacado por ser un nicho de oportunidades para la inversión extranjera directa, ¿no? De hecho, Michoacán es muy modesto en la atracción de capitales de esta naturaleza. No nos comparamos con entidades que tienen capacidades, digamos, relevantes, importantes, por su desarrollo industrial local, ¿no? Como es el caso de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, por citar tres entidades federativas con características productivas distintas, mientras, por ejemplo, Guanajuato te atrae capitales externos por el orden de 4,000 millones de dólares, pues Michoacán apenas te alcanza a traer 400 millones, ¿no? Es decir, la estructura industrial incipiente que tiene Michoacán no da motivo a atracción de capitales. Y una de las fuentes, la que tú mencionas, que es las remesas familiares, pues han venido teniendo un comportamiento, bueno, positivo, sí, en un proceso de desaceleración en términos de montos y de tasas, pero pues estamos hablando de casi, digamos, montos por el orden de 2.540 millones de dólares, ¿no? De dólares que vienen a 3.600 millones en números redondos que llegan a Michoacán. Si los conviertes a pesos, estás hablando de por lo menos arribita de 70,000 millones de pesos mexicanos. Es decir, una derrama que va directamente al consumo, al sostenimiento de las familias michoacanas, con familiares en Estados Unidos, que pues viven de manera importante de este recurso, pero que generan derrama económica en sus propias localidades. Esa fuente en este año se va a complicar. Estimamos que estamos en ese proceso, pero que va a tener una reducción significativa. La única referencia que tenemos, digamos, como experiencia para poder evaluar la conducta de las remesas, es que en la crisis de 2009, las remesas cayeron por lo menos por cerca del 13%, cayeron las remesas. Estamos hablando de dejaron de entrar a Michoacán poco más de 200 millones de dólares. Y fue muy pesada la situación. Por motivo de la crisis que se ocasionó justamente en Estados Unidos. Y ahora pues esperemos, hay que revisar, estamos en eso, de revisar cuál va a ser el impacto en la caída de las remesas, derivado no solo de la pandemia en sí mismo, sino de las políticas que ha determinado el gobierno de los Estados Unidos, de la parálisis que están generando en el sector de los servicios en Estados Unidos, y que tiene implicancias, aunque hay compensación de apoyos del gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que sí hay daños en términos de que no hay disminución, va a haber disminución de empleo, o por lo menos en horas de trabajo, aunque sean compensados, va a haber disminución, y la gente se va a tener que preparar para una situación compleja que también se va a vivir en Estados Unidos y que va a repercutir en el envío
de remesas a Michoacán. Es correcto. ¿Alguna pregunta, Rosalba, que Sí. tengas pendiente? Sí, doctor, que nos dé su opinión acerca de realmente, pues si las economías, sobre todo en los casos de que se vive al día, ¿qué medidas podría el gobierno tomar para apoyar este sector desde su punto de vista? Mira, es necesario entender muy clarito que tenemos en Michoacán una estructura productiva bastante precarizada. El trabajo formal, el trabajo informal sufre condiciones muy precarias en su día a día. Eso me parece muy, muy importante. Solamente, digamos, hay que dimensionar lo que le estamos hablando. El trabajo informal, los trabajadores que se encuentran en la informalidad representan el 70% de la población ocupada estatal. Estamos diciendo de que en esta condición está 1.410.000 trabajadores, en donde el trabajo es incierto, hay exceso de horas de trabajo, reciben raquíticos salarios y no disponen de seguridad social. Esto es, no tienen seguro médico, no tienen primas vacacionales, no tienen aguinaldos, no tienen quinquenios, en fin, un conjunto de prestaciones que los trabajadores formales, aun cuando tengan condiciones de precariedad, sí tienen esta seguridad social. Esta parte importante me parece que es una de las grandes ausencias de empezar a abordarlo, retomarlo, porque me parece que el daño, si no tomamos medidas, los daños para el sector laboral, para el ingreso de las familias, para las capacidades de consumo básico, elemental, para el sostenimiento de los hogares, me parece va a generar mayores estragos en el tejido social michoacano. Esta es una gran ausencia que es imprescindible retomarla para poder tomar acciones muy precisas, muy puntuales, que generen menores daños en la estructura social de Michoacán. Se habla también, doctor, de que se pudiera dar como un lapso, un tiempo para, por ejemplo, para los pagos de servicios o para lo mismo de Hacienda. Sin embargo, el gobierno federal no quiere dar como esa tregua. Entonces, en ese sentido, pues sería una forma de sumarse también para, si no hay ingresos, si no hay manera de que se esté dando los sustentos en los hogares, pues cómo se va a pagar o va a estar las condiciones muy difíciles para este tipo de sector. Mira, en la parte fiscal me parece que es, digamos, aquí hay una ausencia del gobierno federal en no querer establecer políticas de incentivos fiscales para, digamos, atenuar los efectos de la pandemia, del coronavirus, que, digamos, de alguna manera le dé posibilidades a los pequeños empresarios del país que enfrenten de mejor forma esta situación compleja. Por eso las acciones de los gobiernos estatales es limitada, por eso decíamos, los gobiernos en función de sus capacidades locales están tratando de dar respuestas, pero estas son insuficientes. ¿Por qué razón? No solo lo fiscal, en donde hay una ausencia federal, sino porque requieres apoyos muy específicos a la población más desprotegida. Y nosotros tenemos una franja de pobres que realmente pues nos ubica a nivel nacional en la 7ª posición nacional. De manera que tenemos Michoacán, y si no lo reconocemos así estaríamos equivocados en no entenderlo, pues es un estado con incipiente desarrollo económico y con mucha pobreza. Y eso me parece que no debemos desatender, porque el reto que hoy está por delante
es no solo cómo le haces, cómo contienes los efectos de la pandemia, sino lo más importante, cómo vas a enfrentar la fase de recuperación económica y social para poder enderezar, darle rumbo a la situación económica de Michoacán. Por una razón elemental, Rosalba. En el caso de Michoacán, venimos con una tendencia de desaceleración económica que inicia prácticamente desde el 2016. En el 2017 la economía Michoacán creció 4.2%. En el 2016 baja a 3.2%. En el 2017, mejor dicho, en el 16 crece 4.2, en el 17 3.2, en el 18 1.9, y el año pasado pues estamos en un año en donde probablemente tengamos una caída del 1%. Esta tendencia de desaceleración económica, en donde quedó de muy clara manifestación en el mercado formal de trabajo Michoacán. El año pasado se dejaron de generar, es decir, se perdieron empleos en el Estado en relación al 2018 de alrededor del 48%. Y el primer dato duro que tenemos en el bimestre enero-febrero del presente año, pues tenemos una reducción de los empleos estatales de cerca del 13%. Entonces se nos empieza a complicar esta situación, repito, en la tarea más relevante que tenemos por delante, el proceso de recuperación productiva y social en Michoacán, evidentemente es mayúsculo. Y te pongo un dato solamente para tener una mejor idea. Si nosotros consideramos como referencia la crisis que enfrentamos en Michoacán en el 2009, cuyo origen fue en los Estados Unidos, el costo económico de esa crisis representó para Michoacán una merma de 30,000 millones de pesos. Si eso lo tomáramos como referencia para la crisis que esperamos para el presente año, vamos a tener que requerir o vamos a tener afectaciones por un monto de 50,000 millones de pesos. Entonces el tamaño de los daños económicos en el presente año, en el presente ejercicio fiscal, pues se avisoran sumamente complejos. Es un desastre. ¿Considera que sería bueno hacer una renegociación con los estímulos fiscales para los pagos que se tienen que efectuar? ¿Sería una medida, digamos, para alentar todo este golpe? Pues mira, yo entiendo que está bien, el golpe, el tamaño del golpe, las medidas que están al alcance del Estado de Michoacán, lo voy a poner de esa manera y con todo respeto, pues son mejorables, ¿no? Son mejoralitos ante una pandemia a la cual estamos haciendo referencia, ante una fiebre intestinal profunda, pues estos son mejoralitos. En realidad Michoacán está con una dificultad con la disposición de recursos locales, ¿no? La crisis financiera que detonó a partir del 2011, pues no nos ha podido dar el oxígeno económico necesario para ingresar con mejores condiciones de desarrollo económico y social en Michoacán. O sea, aquí tenemos una dificultad de recursos y eso me parece claro. Por eso yo digo, los 4,090 millones que fueron autorizados al gobierno de la entidad por parte del Congreso, pues es los recursos que tiene disponibles para esta contingencia. Y eso me parece que va a haber una reformulación del contenido de los proyectos que inicialmente estuvieron esbozados en la justificación de este crédito, pues para orientarlos sin duda a esta contingencia económica y social de Michoacán. Y la verdad pues sí está la situación complicada, doctor, pero bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se va presentando toda
Pues nosotros le agradecemos que se haya enlazado aquí en el programa para que darle una orientación general a la gente de cómo está y qué es lo que debe de más o menos esperar y qué es lo que debe de hacer. Gracias, doctor, esperamos. Gusto en saludarte. Gracias, doctor, esperamos que pronto esté en cabina acá. Con mucho gusto. Para recordar los tiempos en los que nos torturaba profesor en el salón de clases. Bueno, es parte de la chamba. Ya sé, pero es bueno. Algo, ya platicaremos esas cosas. Gracias, doctor. Le agradecemos. Sí, hasta luego, que esté muy bien. Bueno, pues ya escuchamos al doctor en economía, Eleodoro Gil Corona, en relación pues a las cifras. Él maneja mucho todos los datos duros y la verdad, híjole, sí es complicado. A veces no quiere ser uno alarmista, quiere ser uno positivo, pero bueno, también hay que ser realista. Hay que ser realista y ahora sí lo que menos puedas despilfarrar, tienes que ahorrar, tienes que, si antes tirabas, no sé, comida, ahorita trata de lo menos que puedas toda reciclarla y no evitar gastos masivos, porque luego las mujeres así somos, de repente sí tenemos un dinerito y ya vemos, ya me gustó esa bolsa, me gustan los zapatos, me gustó no sé qué, y a veces no los necesitamos, simplemente ya es satisfacer un agua también. Allá de todo eso, porque si tú pagas la economía local, también vas a pagar las micros y macros. Nos comentaban, dicen, pues se cerraron ahorita ya oficialmente lo que son las tiendas de Liverpool, que son tiendas que no son de productos que sean económicos o básicos. Entonces estaba considerando que comprar cosas ahorita o artículos de lujo también generaba lo que es un despilfarro, pero también cómo impacta a las personas que viven de eso. O sea, son personas que están atendiendo eso, entonces volvemos, es una cadenita que la cadena fuerte, productiva. Ajá. Y nos decían en un principio, y se están todos comprando con sus compras de pánico, y se compran papel higiénico, y se compran cosas que no te pueden durar más que 12 días. Imagínate si una cuarentena se extiende a 4 semanas, pues ya la latita de los 12 días no te sirvió de nada. Y también ahí aplica mucho lo que son la mercadotecnia que les están poniendo en cada stand cuando entran a un centro comercial. Y ahora que empezaron también ya a comentar que todo lo que era la policía iba a estar blindando la ciudad y que se iba a manejar un toque de queda, pues genera más especulación y alarma y el desabasto. Sí, el pánico pues también. Bueno, pues también vamos a tener otro enlace con el presidente de Hoteleros. En un momentito vamos con una capsulita mientras lo enlazamos. Y también tenemos la duda, decían, ¿por qué no se estaba dando lo que es en África, el sistema como se estaba colaborando aquí? Dicen, pues vamos a ver. Sí. La pandemia del coronavirus ha generado alerta mundial y se ha esparcido alrededor del mundo, afectando a 185 países y hasta un crucero internacional, el Diamond Princess. Sin embargo, de todos los continentes, África es el menos afectado. Hasta el momento ha presentado alrededor de 600 contagios y solo 16 muertes, lo que nos hace preguntarnos por qué África, un continente con un sistema de salud tan frágil, no ha sido golpeado por este nuevo virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África esperan que sus números no alcancen las cifras de contagio que ha tenido Europa. Sin embargo, no niegan que diariamente ha habido 1 o 2 casos de contagio de manera aislada. Los expertos en el continente confían que el COVID-19 no afectará tanto, pues el tráfico aéreo de la zona es mucho menor que en el resto del mundo. Además de que a pesar que el sistema de salud en general no es el más desarrollado, ellos están preparados para este tipo de epidemias, ya que anteriormente enfrentaron amenazas de terribles enfermedades como el ébola, el cólera y la fiebre de Lassa. Hasta ahora, de los 54 países africanos, 33 han sido alcanzados por la pandemia del coronavirus. Por citar un ejemplo, Kenia solo necesitó de la presencia de 3 casos de esta infección para cerrar la entrada de cualquier persona que viniera de algún país con signos de infección. Y junto con Senegal, Ghana, Ruanda y Etiopía, ordenó inmediatamente el cierre de escuelas, así como la cancelación de todo tipo de reunión pública. Además,
Otros países de dicho continente también reaccionaron velozmente, cerrando todos los vuelos comerciales, así como todo espacio y locales de ocio. Eso sin dejar de mencionar que debido a todas las enfermedades que enfrentaron antes, la CDC cuenta con un gran número de expertos que ya se encuentran trabajando y saben la forma correcta de actuar ante un escenario como el que se vive actualmente. Esto a diferencia de otros países que nunca habían experimentado una epidemia semejante y lamentablemente tomaron medidas cuando el virus ya estaba lo suficientemente esparcido. El ministro de Salud sudafricano Salim Kise comentó estar preocupado por las zonas marginadas, los guetos y en general por las comunidades de trabajadores más expuestas del país, pues los recursos económicos son escasos. No cabe duda de que esta es una de las más grandes pruebas que la humanidad ha enfrentado. Ahora solo nos queda mantenernos informados y seguir al pie de la letra las recomendaciones preventivas que han sido emitidas por la Organización Mundial de la Salud, ya que es lo único que podrá mantenernos a salvo. Pues recordemos que actualmente no existe vacuna, medicamento o tratamiento alguno para el coronavirus. Comparte este video en todas tus redes sociales para que todos entendamos que hasta el momento la única solución está en nuestras manos. Evita el contacto físico con otras personas y mantén una buena higiene. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. Bueno, pues regresamos, amigos. También tenemos en la línea, que gracias por tomarnos la llamada, Juan Manuel Abud Miravent. Él es el presidente de hoteles aquí en Michoacán y pues también quisimos platicar con él para que sepa cómo están viviendo ellos esta situación de la pandemia. Muy buenas tardes, Juan Manuel, buenas tardes. Rosalba, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Rosalba por tu invitación y saludarte y a tu auditorio. Gracias, Manuel, platícanos acerca de, primero, mira, hace unos minutos estuvo enlazado también el doctor en economía, Leodoro Gil Corona, donde nos manejó acerca de, pues, de algunas medidas que se tomaron sobre los impuestos, de disminuir el impuesto de hospedaje. Cuéntanos esta información, si hay algún estímulo fiscal, sobre todo ustedes pues que están manejando personal, platícanos al respecto, qué se está haciendo y qué están viviendo aquí tus compañeros hoteleros. Sí, mira, te platico, el sector hotelero pues ha sido de los más afectados, ya tenemos, el sector turístico en general, ya tenemos 15 días con una muy baja ocupación y con cancelaciones prácticamente del 90 al 95% de las reservaciones. Entonces, pues bueno, ha sido un sector que sí nos ha pegado mucho. Y dentro de los incentivos que comentas, pues bueno, el único que hemos recibido incentivos es del gobierno del estado. El impuesto al hospedaje que nosotros recaudamos y pagamos y que se va a promoción, va a haber una condonación de este impuesto al hospedaje y la Secretaría de Finanzas va a quitar las cantidades que se debieron de haber recaudado y las va a poner para, acabando esta contingencia, pues haya dinero para promoción. Y otro beneficio que también al sector turístico le dio es la condonación por 3 meses del impuesto sobre la nómina
a empresas turísticas que tengan menos de 50 empleados. Pues bueno, son medidas que nos ayudan realmente. Sabemos que son pocos los impuestos que pagamos. Ajá. Bueno, esto nos viene a ayudar también, pues dio unas líneas de crédito con tasas muy competitivas, que también las vamos a necesitar, porque lo que necesitan las empresas ahorita es liquidez para poder sostener su planta laboral. Cuando menos, pues con un crédito blando, con un crédito que podamos o alargar un mes más, pues nos ayuda mucho, porque pues bueno, viendo por nuestros empleos, se medio corta tantito. En el sector turístico, pues realmente es un sector económico, es un sector económico muy importante. ¿Sí me escuchaste? Sí, es correcto. Perdón. Sí, Manolo, sí te estamos escuchando. ¿Aguantarán? Perdón, es que como que se cortó, perdón. Sí, ¿aguantarán los compañeros hoteleros de no despedir personal? Porque esta es una angustia también de los empleados, de que varias gente en algunas empresas ya les dicen, pues tú no, tú sí, tú te quedas, tú vas a doblar y cosas por el estilo. ¿Aguantarán esta situación los empresarios hoteleros? Manolo, ¿qué te han comentado al respecto? Mira, eso pues bueno, depende de cada una de las empresas. Sí. Porque sí, pues es una situación muy compleja. Sí necesitamos incentivos, necesitamos apoyos a nivel federal también, que no los hemos tenido, y que si no vamos a poder sostener mucho esta situación. Entonces, pues bueno, es un llamado también de solidaridad, porque pues sí hemos platicado, hemos hecho lo posible por negociar algunos días de descanso sin goce de sueldo con la gente, pero mucho tiempo pues no se va a poder seguir a esta situación. Medidas de contingencia que estén llevando en su zona de trabajo, ¿cuáles son las que están aplicando? Bueno, de higiene principalmente, todas las medidas de higiene que podamos hacer. Ya hay 17 hoteles cerrados ahorita, y pues existe también ahorita una incógnita de que si vamos a poder seguir trabajando. El día de hoy parece ser que van a sacar ya un decreto para los hoteles para definir, porque ya hay estados como Sinaloa que dijo que iban a cerrar los hoteles. Esperemos que aquí no sea, que lo dejen pues a los que quieran seguir abiertos, o que los quieran cerrar, que como decisión personal, eso sí, siguiendo con las personal, siguiendo con las medidas de higiene que sí las estamos haciendo, y las recomendaciones por parte de las autoridades. Entonces comentabas, Manolo, que se han cancelado las reservaciones. ¿La mayoría eran de aquí de la República Mexicana o eran extranjeros? De la mayoría de la República, sí, extranjeros también teníamos, pero la mayoría fueron de aquí, de nacionales. Pues la verdad sí, todos los sectores, porque esto es la cadena productiva, se está viviendo una situación bien complicada y bien difícil. Entonces, van a reunirse para tomar la decisión si cierran o no, o si es personal. Es personal. Ahorita salió el día 31 un decreto que está muy confuso, porque dice que nada más van a trabajar actividades esenciales. En esas no aparece en sí la hotelería, pero también dice que si te ocasiona que ya no puedas volver a abrir, o un daño permanente, pues ya que sí puedes seguir operando. Entonces legalmente sí podemos seguir operando, pero van a haber hoteles pues que van a tomar la decisión, muchos hoteles, de tomar la decisión de cerrar. No, y más que nada por lo que comentaban, por la nómina de los empleados, porque era insostenible si no tenían ya afluencia de personas que estuvieran registrándose ahí en la zona hotelera. ¿Es correcto, verdad? Es correcto, sí, así es. Pues Manolo, vamos a seguir hablándote para que nos cuentes cómo van las cosas.
sobre todo informarle a la gente qué es lo que está pasando en los diferentes sectores productivos ante la situación pues de la crisis de salud y la crisis económica que se está viviendo. Así es. Pues le Te agradecemos agradezco por el muchísimo, enlace. estoy a tus órdenes y muchísimas gracias por darme la oportunidad. Pues gracias, Juan Manuel Abud Miravent, que es presidente de los hoteleros aquí en Michoacán. Pues amigos, gracias Manuel, luego ya te llamo. Muchísimas gracias. Gracias. No, hombre, gracias Rosalba, que estés muy bien. Hasta Adiós. luego. Bueno, pues ya hemos enlazado a la gente debido por las medidas de salud, pues no pueden estar aquí en cabina, amigos, por eso nada más nos ven a las dos aquí. Algunos sí se avientan y vienen, dicen, yo sí voy, pero bueno, ya es decisión personal y nosotros respetamos, pero bueno, nos contestan el teléfono y ya nos comentan qué es lo que está pasando. Nosotros eso es lo que queremos informarles, amigos, lo que está sucediendo en el momento, porque bueno, se está escuchando todo a nivel nacional y que luego que en tanto país, que lo que sucede, que entonces, pues que lo que están viviendo en carne propia los productores y cómo nos está afectando en la economía a nivel mundial, como les comentaba, ¿verdad, compañera Erika? Y pues cómo resistir, ¿no? Los instrumentos financieros que nos comentaba el doctor Eleodoro Gil son buenos, pero van a quedar insuficientes cuando se pare todo lo que es la entrada de las remesas, que por sí pues es un activo muy importante en la economía michoacana. Ya se explicaba también en el caso de las empresas de inversión extranjera, no se vería tan marcado el golpe, pero la remesa sí es un duro trancazo para la pues economía. Sí, es una entrada fuerte de ingreso para toda la República Mexicana, sobre todo nuestros hermanos los migrantes, pues si están parados ellos también, ¿cómo van a enviar las remesas? No, y comentaban todo eso es una cadenita. Sí, es una cadena productiva. Paran también la economía subyacente de otras personas que están ahí. Lo tomaban a tono a veces como el chiste burla que dicen que ya la señora que hace la acción no puede acudir, pero pues son economías que dicen, unos pueden resistir a lo mejor un mes, otros pueden resistir el año, otros están viviendo al día, entonces ¿cómo le pides a esa persona que no salga a hacer actividades para que pueda generar ingreso a su casa? Y lo que nos estaban comentando era de que tenían solo los que se encontraban dentro de registro y que estaban dentro de un proyecto donde estaban reportando ingresos a Hacienda eran los que iban a tener ese estímulo, y la otra economía flotante, ¿qué sucede con ellos? Así es, vamos a saludar a los que están conectados, se nos ha pasado, perdón amigos, por estar en los enlaces de aquí por teléfono, pues tenemos muchos conectados, pero la verdad se nos va la onda con sí, eso. Arturo ya. López, saludos. Sí. Marcos Pisil Cabrera, Gus Delgado, saludos hasta allá, Zitácuaro. Saludos, amiga. Bueno, Gama Castillo, saludos, amiga. Gama Castillo, claro, sí. Elvia Sánchez Jiménez también está conectada. Marcos Pisil, ya te habíamos enviado saludo. Otros que estuvieron también enlazados y que siguen los reportes el día a día. Le agradecemos la crestomatía también de los otros medios de comunicación que han sido muy oportunos y que han estado ahí al pie de la nota. No se trata de generar especulación, se trata de generar soluciones, y esas soluciones tienen que ser aterrizadas con números. Ya lo decía gente importante, digamos que eran bien vistos, ¿no? Evo. Así es. Que si esto no era un sistema, no era el problema de una pandemia, era el problema de una acción ineficaz de los políticos, ¿no? Así es. Gama Castillo, mándame al buenón aquí, salúdamelo y dile que venga aquí, que aquí lo queremos en cabina, que no tenga miedo. Tú sabes quién es y yo también. Es que luego ya se los presentamos. Bueno amigos, pues esto fue un programa, el de Rosalba al Aire, de la Roca Comunicación, donde con la fuerza eres tú. Gracias por estar con nosotros y mañana, primero Dios, aquí estamos al pie del cañón dándole las informaciones. También tenemos un enlace telefónico y mañana se los mostramos. Gracias amigos, muy buenos días, buena tarde y que tengan feliz ombligo de semana. Gracias. Sí, tomen sus medidas de seguridad. Sí, como siempre, los cubrebocas.